París, mayo del 68. En una universidad, un ministro llega confiado, esperando una visita tranquila, pero le espera una tormenta. Un joven pelirrojo, audaz, irreverente, llamado Daniel Cohn-Bendit, le lanza una pregunta incómoda. ¿Por qué los chicos no pueden entrar al dormitorio de las chicas? El ministro, condescendiente, le responde burlón. Si estás tan acalorado, ve a darte un chapuzón en la piscina. Esa frase encendió la mecha. Los estudiantes no se fueron a nadar, se declararon en huelga, y no estaban solos. En cuestión de días, miles, luego millones, salieron a las calles. París ardía, universidades ocupadas, barricadas en las calles, enfrentamientos con la policía, fábricas paralizadas. Francia estuvo a punto de derrumbarse desde sus cimientos. Daniel Cohn-Bendit quería hacer verdad esta frase. La sociedad debe estar al servicio del individuo, no el individuo al servicio de la sociedad. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? No estaba hablando solo de reformas estudiantiles o de cambiar horarios en la universidad. Lo que quería era derribar todo el sistema. Querían acabar con la moral sexual tradicional. Querían deconstruir, sí, destruir a la familia. No era solo política, era un cambio radical, cultural y existencial. Y lo más impactante, lo lograron. Los estudiantes parisinos del 68 no tomaron el poder, pero cambiaron el alma de Occidente. Su revolución hedonista, libertad sin límites, placer sin culpa, moral sin Dios, se volvió el nuevo código no escrito. Ya no había que obedecer, solo había que sentir. Nietzsche mató a Dios, Marx desmontó la religión, Freud desnudó el alma, y después de ellos, el mundo quedó huérfano. Ya no había un cielo que alcanzar, ni una verdad que obedecer, ni una conciencia que respetar. Solo quedaban los deseos. Ese desenfoque que siguieron los estudiantes franceses se expresó de la forma más clara, no en libros ni en discursos, sino en las paredes. En los muros se leía, prohibido prohibir, una frase que suena libertaria, pero que en el fondo es la muerte de toda ley, y otra, todavía más radical: mis deseos son la realidad, ya no importa lo que es, solo importa lo que quiero que sea. El deseo se volvió el nuevo Dios, y cuando el deseo es ley, ¿quién puede decirte qué está bien o qué está mal? Hay una palabra que hoy se repite mucho: libertad, pero no cualquier libertad, una libertad absoluta, sin límites, sin forma, sin naturaleza, una libertad que ya no pregunta por el bien, solo exige el derecho a desear, una libertad que solo exige derechos para el individuo, pero que hace caso omiso de sus obligaciones, y en ese clima surge algo más que una teoría, una ideología. Se presenta como bandera de justicia, como grito de liberación de una minoría oprimida por el viejo enemigo de siempre, el patriarcado heterosexual. Pero no solo una protesta política, es una rebelión más profunda, una rebelión contra la biología, contra el cuerpo, contra lo que simplemente es. Ya no importa si naciste hombre o mujer, eso, dicen, es una construcción, una jaula que debe romperse, y lo curioso es que esta lucha por liberarse del cuerpo nace de la misma raíz que ya vimos en mayo del 68, el deseo como ley, el yo como única medida de la verdad. Pero antes de seguir, detengámonos un momento, porque este tema no es un campo de batalla, es un campo de heridas. Y sí, vamos a hablar de esto con verdad, pero también será con respeto. Hay una idea que se ha repetido tanto, que muchos la han terminado aceptando sin hacer preguntas. La idea de que el género, esa experiencia interna de ser hombre o mujer, no tiene nada que ver con el cuerpo, y así se ha instalado una frase que parece casi lógica en ciertos círculos: un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero detente un momento y pregúntate con honestidad: ¿dónde está la evidencia? Porque aunque se afirme con convicción, lo cierto es que no existe ningún fundamento científico sólido. La neurociencia no lo respalda, la genética no lo confirma, la biología no lo sostiene.
es, en el mejor de los casos, una construcción psicológica, una falsa autopercepción y, en el peor, una ilusión dolorosa. Y lo más importante, detrás de esas frases suele haber una historia real, un corazón herido, un sufrimiento que no puede ser ignorado. Por eso, hablar de esto no es atacar, es decir con amor lo que la ciencia aún no puede afirmar, aunque la cultura ya lo dé por hecho. Porque cuando alguien dice, no me siento en mi cuerpo, realmente no está hablando de ideología. Hay algo más profundo ahí, una desconexión profunda de una batalla interior que muchas veces empezó en la infancia, entre el rechazo, el abandono, el abuso o simplemente el silencio. Y en medio de ese vacío, la cultura ofrece una solución rápida. Tal vez naciste en el cuerpo equivocado, pero ¿y si eso no fuera la verdadera causa? ¿Y si en vez de anestesiar el alma con falsos discursos, hubiera que escucharla? ¿Y si ese dolor no es señal de que el cuerpo esté mal, sino de que algo más profundo necesita ser sanado? No es compasión decirle a alguien lo que quiere oír, es compasión caminar con él hacia la verdad, porque nadie está atrapado en su cuerpo, nadie es un error biológico. Michel Foucault, filósofo del poder, de la sexualidad y de la psiquiatría, observó algo inquietante en el sistema penal de su tiempo. Decía que ya no bastaba con castigar al criminal, había que entenderlo. Antes de juzgarlo, se buscaba saber si estaba loco, es decir, qué había en su interior de ese criminal que lo llevó a cometer una locura, como asesinar o una violación. Se indagaba en su pasado, se escarbaba en su infancia, en su historia familiar, en sus traumas, sus heridas, su entorno. No se trataba de justificar, sino de comprender, porque todo comportamiento humano, incluso el más oscuro, tiene una historia detrás. Y uno se pregunta, ¿por qué con la ideología de género no hacemos lo mismo? ¿Por qué cuando alguien dice, no me identifico con mi cuerpo, lo primero que ofrecemos es un bisturí, hormonas, una etiqueta? ¿Por qué no nos detenemos y nos preguntamos con honestidad, ¿qué ha pasado con esta persona? ¿Hay algún trauma que lo ha llevado a sentir esto? ¿Un vacío afectivo? ¿Una herida profunda que nunca fue nombrada? Saltar directamente a operaciones para cambiar de sexo, sin escuchar el dolor que la originó, no es libertad, es abandono disfrazado de inclusión. Y si realmente nos importa el ser humano, no deberíamos empezar por el quirófano, sino por el alma. Hay cosas que simplemente no tienen sentido. Un niño de 13 años va a la tienda, pide una bebida alcohólica, le dicen que no, eres menor de edad, todavía no tienes la madurez. Va a comprar una cajetilla de cigarros, se los niegan porque dicen, aún no sabe lo que hace. Pero ese mismo niño, ese mismo rostro infantil, si un día dice, creo que soy del sexo opuesto, entonces todo cambia. Nadie le dice, espera, nadie pregunta, ¿por qué? Al contrario, lo aplauden, lo animan, lo llevan de la mano a clínicas donde empezará a recibir hormonas que detienen su desarrollo, terapias que le prometen ser él mismo y palabras vacías disfrazadas de ciencia. ¿Cómo puede ser que para fumar necesite 18 años, pero para cambiar su cuerpo solo necesite una duda momentánea? ¿No es esa una contradicción brutal? Nos hemos vuelto expertos en proteger a los niños del alcohol, del tabaco, del contenido sensible en redes sociales, pero cuando se trata de su identidad más profunda, lo soltamos al abismo y les decimos, salta, y no lo llamamos abandono, lo llamamos inclusión, porque un niño confundido no necesita hormonas, necesita verdad y necesita amor. Las dos cosas, sin una, la otra no basta. ¿Y los padres? ¿Dónde están los padres? ¿O dónde están los que defienden la verdad? Muchos miran, pero no ven. Otros escuchan, pero no entienden, porque también ellos han sido silenciados, han sido intimidados, acusados de transfóbicos, por el simple acto de preguntar. ¿Y si mi hijo está confundido? ¿Y si necesita tiempo, guía, más atención? Hablar la verdad se ha vuelto un acto de rebelión. Y mientras tanto, una generación entera está siendo llevada por un camino sin retorno, con promesas de libertad, que muchas veces terminan en quirófanos,
en diagnósticos psiquiátricos o en suicidios silenciados, y nadie habla de eso, porque incomoda, porque rompe el discurso, porque revela la grieta. Pero si de verdad amamos a nuestros hijos, no podemos quedarnos callados. Es saber decir que no cuando el alma de tu hijo está en juego. Es proteger incluso cuando no te entiende. Es amar aunque te odie por un tiempo. Y recordar que la verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera, sino descubrir quién soy de verdad. Ante una persona confundida con su sexo, ante alguien que ha comenzado a dudar de su cuerpo, de su identidad, de su lugar en el mundo, la primera reacción no debería ser un aplauso ni un bisturí. Debería ser una pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué heridas has cargado en silencio? Hasta empezar a pensar que tu cuerpo es el enemigo. No se trata de juzgar ni de condenar. Se trata de mirar más hondo, porque nadie nace odiando su cuerpo. Nadie despierta un día de la nada sintiéndose atrapado en él. Detrás de cada historia impulsada por una ideología, suele haber un origen invisible: abuso, abandono, presión social, inseguridad, soledad, idealización. Por eso, la actitud más humana, la más honesta, no es seguir la corriente, es detenerse, es preguntar con amor, con valentía, con coraje. ¿De dónde viene esta percepción? ¿Qué la alimentó? ¿Y qué necesita esa alma herida más allá del cambio del nombre o de cuerpo? Esto no es odio, es compasión verdadera, porque el odio miente o calla, pero el amor auténtico dice la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque vaya contra la moda, porque solo en la verdad hay posibilidad de sanación. Los griegos se preguntaban algo extraño y profundamente humano. Teseo, el héroe de Atenas, tenía un barco, y con el paso de los años, cada tabla vieja fue reemplazada por una nueva. Primero el mástil, luego las velas, después los remos, el timón, hasta que un día no quedaba ni una sola pieza original, y entonces alguien preguntó: ¿el barco de Teseo sigue siendo el mismo barco aunque le hayan cambiado todas las piezas? ¿O es otro barco completamente distinto? En materia, era otro barco distinto, pero en su forma, seguía siendo el mismo barco. Eso es lo que muchos no se quieren cuestionar. Porque algo parecido ocurre con el cuerpo. Se cambian con hormonas, se alteran los genitales, se modifica la voz, se redefine el nombre, pero en lo profundo, la esencia no cambia, porque el sexo no es solo una forma exterior, es una realidad inscrita en cada célula, en el ADN, en la estructura del cerebro, en lo más profundo del corazón. Puedes cambiar la apariencia, pero sigues siendo tú y tu sexo biológico con el que naciste. No importa cuántas piezas reemplaces, el barco, en su forma, en su esencia, sigue siendo el mismo barco, y tú sigues siendo tú. Lo que necesitas no es reconstruirte, es reconciliarte con tu cuerpo. Hay que despertar, porque esto no se queda en las redes, no es solo discurso, está en las escuelas, en los libros de texto, en los programas educativos que ya no enseñan, ahora adoctrinan, está en las leyes, en los decretos que disfrazan la ideología de derechos, en las normas que quieren forzarte a mentir y a enseñar a tus hijos que la verdad es violencia, y mientras tú callas, otros hablan por ti, y mientras tú dudas, ellos legislan, y si no estás atento, cuando despiertes, ya será ley. Por eso, que no te intimiden, no estás solo, no estás loco, no eres intolerante por decir la verdad. Lo que está pasando no es progreso, es anestesia, anestesia para que dejes de pensar, dejes de sentir, dejes de luchar. Pero tú no estás aquí para dormir, estás aquí para ver claro, para resistir con amor y para decir con firmeza lo que otros no se atreven a decir. Tú eres la voz en medio del ruido, tú eres la llama en medio de la niebla, tú eres parte de la resistencia. Ir en contra de la naturaleza siempre trae consecuencias. Puedes ignorarla, pero no puedes burlarte de ella sin pagar el precio. Puedes talar un bosque para construir un centro comercial, pero después no preguntes por qué el agua escasea, por qué el aire enferma,
¿Por qué la tierra se rompe? Puedes alimentar a un niño solo con dulces, porque eso es lo que él quiere, lo que él desea, pero no te sorprendas cuando su cuerpo colapse. Así también puedes mutilar el cuerpo, alterar a las hormonas, repetir 1000 veces una mentira, pero en lo profundo, la naturaleza no olvida quién eres. Es criminal decirle a alguien que cambie su cuerpo, cuando lo que necesita es sanar su alma. Es criminal aplaudir una ideología disfrazada de verdad, llamar orgullo a una herida y celebrar una confusión con banderas de colores. Es ignorancia disfrazada de progreso y en algunos casos es crueldad vestida de compasión, porque cuando la verdad se calla para no incomodar, lo que queda es mentira, y la mentira, cuando se celebra, se convierte en ideología. Pero tú no tienes por qué callar, no estás aquí para repetir lo que todos dicen, estás aquí para ver más claro, para amar más hondo y para resistir con la verdad, incluso cuando duela, porque lo único que realmente salva, lo único que sana, lo único que transforma, es la verdad dicha con amor. Si esto que escuchaste te hizo pensar, si te tocó una fibra o te recordó que aún hay verdad en medio del ruido, no te vayas en silencio. Suscríbete a Teología Racional, comparte este video, dale like, porque hoy, más que nunca, necesitamos voces que piensen, que cuestionen, que hablen con amor, pero sin miedo. Aquí no venimos a imponer, venimos a recordar que la verdad sigue viva, y si tú también lo crees, entonces ya eres parte de la resistencia.